métricas objetivas de calidad óptica y subjetivas de rendimiento visual. El objetivo que tiene esta presentación es que podamos desarrollar competencias de lectura crítica cuando nos encontremos papers en la literatura que nos hablen de calidad óptica desde la clínica y rendimiento visual, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué sería la MTF y qué sería la CSF? Que esto al fin y al cabo es lo que os vais a encontrar en materiales y métodos, ¿vale? La MTF al fin y al cabo es la métrica, la función de transferencia y modulación, es la métrica que nos dice con qué calidad una imagen se puede transmitir por un elemento óptico, que puede ser o una lente o un ojo, ¿vale? Habitualmente nos las encontramos estas medidas desde banco óptico, pero también nos estamos encontrando desde clínica, lo vamos a ver, y vamos a ver también si es importante o no. Y luego tendríamos la CSF, que sería la función de sensibilidad al contraste, sería la sensibilidad al contraste de toda la vida, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Pues que en la sensibilidad al contraste metemos también el proceso neuronal, ¿vale? Cómo interpreta el paciente si está viendo o no, y aparte son medidas subjetivas, ¿vale? Tiene sentido que intentemos buscar la medida de la MTF para que no sean medidas subjetivas, sino objetivas, ¿vale? Una cuestión muy interesante que sabemos desde el año 65 es que la MTF, la calidad óptica de nuestro ojo, es mucho mejor, mucho más alta de lo que somos capaces de percibir de sensibilidad al contraste cuando incluimos nuestro proceso neuronal. Y esto es muy interesante porque, bueno, podríamos tener pérdidas de la calidad óptica a nivel ocular sin que afectara la sensibilidad ocular, la sensibilidad al contraste que estamos percibiendo. Tenemos equipos que miden la calidad óptica, que medirían la MTF, ¿vale? Incluso los videoqueratoscopios, midiendo la curvatura, bueno, eso hace una estimación, una transferencia, a diferencia de otras medidas. La curvatura la transforman en elevación, que eso ya sabéis que los tomógrafos Scheimpflug lo hacen. Cuando tenemos la elevación podemos convertirla en frente de onda de córnea, incluso total, que eso ya hay aberrómetros que también lo hacen, tanto Harman Chack como Ray Tracing. A partir de ahí podríamos tener la PSF, la función de extensión de punto, que ya hay equipos que lo hacen. Las técnicas de doble paso, lo que era antes el OCAS, que ahora se llama HD Analyzer. Y a partir de ahí, la PSF, con una transformada de Fourier, sí podíamos tener la MTF. O sea que la MTF no se mide directamente con ningún equipo. ¿Para qué podríamos servir equipos como el doble paso? Como he dicho, el HD Analyzer, lo que antes se llamaba OCAS. Pues, por ejemplo, nos puede servir para eso, para estadiar cuáles son los grados de opacidad del cristalino, ponernos un punto de corte. Esto lo hipotetizamos en ese paper que veis, el review sobre Dysfunctional Lens Syndrome, en el cual hipotetizamos que a partir de un corte de un OSI, de una medida que nos da el HD Analyzer, que nos da una medida de scattering, ¿vale? Ese punto de corte 1.56, dijimos que en esos pacientes van a tener una sensibilidad al contraste que casi con cualquier lente multifocal que había en aquel entonces se podía igualar, y propusimos poco más o menos ese punto de corte, ¿vale? Más adelante hemos hecho medidas en nuestros pacientes, ¿vale? Y hemos visto efectivamente que ese punto de corte, cuando medimos a pacientes con ese punto de corte de 1.56 y medimos la sensibilidad al contraste que tienen, cuando pasan de 1.56, podéis ver ahí, a ver si esto me sirve, fijaros, fantástico. Podéis ver ahí, uy, se me va la flechilla. Esto es súper difícil, esto es peor que operar cataratas. Veis cómo la sensibilidad al contraste cae dramáticamente, y veis cómo la sensibilidad al contraste de casi cualquier otra de las lentes multifocales pueden igualar esa sensibilidad al contraste, ¿vale? O sea, la sensibilidad al contraste de una trifocal va a estar rondando 0.9 logmar aproximadamente. La EDOF suelen tener un poquito más, llegan a 1, y una monofocal puede llegar incluso a 1.2, ¿vale? Para que os sirva de referencia. ¿Para qué nos puede servir también el doble paso? Pues para hacer una predicción de las agudezas visuales de alto y bajo contraste. Os lo veréis en algunos papers. ¿Pero sirve realmente? Bueno, las de alto contraste no sirven, ¿de acuerdo? Nos daría una idea de la media poblacional, pero infraestiman la agudeza visual de alto contraste. Sí serviría para las de bajo contraste. O sea, que cuando veáis estudios que lo analizan, pues los tenéis que poner seriamente en duda.
Pero también es muy importante que sepáis las limitaciones. Cuando veáis paper en el que nos dicen cuál es la MTF con una lente intraocular medida, o sea, cuando nos dan las medidas de MTF con un paciente con lente intraocular, no nos las podemos creer. Desgraciadamente no lo podemos creer, porque realmente tenemos dificultades. El infrarrojo que utiliza este equipo difiere de la de diseño de lentes que habitualmente se miden con la frecuencia de alrededor de 550 nanómetros, que serían la luz verde. La disminución de la intensidad del infrarrojo, además, no nos va a detectar el ORDE 1, que sería el ORDE 1, ya sabéis, que es la visión cercana y que afecta al halo. Y también el primer paso, cuando como es de 2 milímetros, puede contactar con el primer anillo y realmente no dar un primer paso realmente importante. O sea, la pupila de entrada sería mayor que la del diámetro del primer anillo, con lo cual no nos lo podemos creer. Podemos medir también la MTF con aberrómetros, o bien Harman-Char o bien Ray Tracing. Todos los que tenéis en el mercado lo tenéis ahí. Pero también hay nuevos aberrómetros, el sensor piramidal, el OSIRI, el de CSO, como estáis viendo ahí, que daría mayor precisión y también nos darían la aberración interna con dinámica pupilar. ¿Servirían los aberrómetros para medir la MTF con pacientes que ya tienen lente multifocal? Pues nos encontramos con la misma. La PSF y la MTF se van a sobreestimar al no considerar esa imagen borrosa de primer orden y tienen los mismos problemas con la longitud de onda. Y estáis viendo cómo paper publicado, por ejemplo, con el grupo de Alio, pues llegan a publicar esto y fijaros, nos dan un Strel ratio que sería una calidad óptica con una lente trifocal, la Telisatri, mejor que con una lente monofocal. Esto, como bien sabemos, es absolutamente imposible. Es curioso que estos papers, que deben de ser revisados por revisores, lleguen a publicarse, pero bueno, nos encontramos a veces con ello. ¿Cuánto podría bajar la MTF sin afectar a la CSF, la sensibilidad al contraste? Pues fijaros, bajadas de MTF de incluso un 50% quedarían por encima del umbral de lo que nosotros podemos ver o podemos discriminar con sensibilidad al contraste. O sea que bajadas importantes llegarían a no afectarse. Pero como ya hemos visto, no podemos regirnos por el paciente implantado con lentes multifocales con medidas objetivas y nos tendremos que ir a la subjetiva. Tenemos diferentes test clínicos que vienen del siglo XX y las del siglo XXI probablemente sean el CSV1000 y el FACT. También os proponemos desde el departamento de I+D de QVision, la tenéis el código QR para ir al Apple Store para medirlo con un iPad, es bastante simple, el Clinic CSF, en el cual podréis ver la CSF, la sensibilidad al contraste a múltiples distancias y diferentes frecuencias espaciales, y también tendréis acceso directo a la aplicación Multifocal Lens Analyzer, con la cual podréis medir las curvas de desenfoque tanto en agudeza visual como de sensibilidad al contraste de vuestros pacientes de una manera totalmente automatizada. Os darán áreas bajo la curva de desenfoque y también midiendo os pueden decir si el paciente ha tenido un ligero shift miópico o hipermetrópico, y también os podrán dar el cálculo de la adición efectiva de la lente, porque como veremos en alguna otra presentación más adelante, no es genérica, sino que puede estar afectado por diferentes parámetros biométricos de diferentes pacientes. En resumidas cuentas, quedaron en la cabeza este mensaje final. No hay ningún instrumento objetivo que pueda estimar de manera fiable el rendimiento visual cuando los pacientes ya están implantadas con lentes intrafocales, sobre todo multifocales difractivas. Y para operaros con multifocales debemos de recurrir a los test subjetivos y saber seleccionar este test en función de los hallazgos que realmente queremos evidenciar en nuestro paper. Muchas gracias por vuestra atención.